En el vídeo de hoy, vamos a hablar de algo tan profundo como transformador. El perdón en la pasión de Cristo. ¿Qué clase de amor se necesita para perdonar a quienes te hieren, te traicionan, te crucifican? ¿Qué fuerza espiritual habitaba en Jesús para, aún colgado del madero, pronunciar esas palabras que hoy siguen estremeciendo al mundo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta no es solo una historia antigua. Es una verdad viva que, si permites que entre en tu corazón, puede cambiar tu vida por completo. Hoy te contaré esta historia no solo desde lo histórico, sino desde lo más profundo del alma. Veremos cómo Jesús vivió el perdón, no como una doctrina, sino como una práctica encarnada en el dolor, en la traición, en la muerte misma. Y también veremos cómo ese mismo perdón está disponible para ti, para que puedas extenderlo a quienes más te han herido. Porque el perdón no solo libera al otro, te libera a ti. Así que acomódate. Lo que estás por escuchar no es solo un relato, es un llamado. Un eco eterno que viene desde el Calvario, y que resuena hoy en tu corazón. El camino hacia el Gólgota no fue solo una marcha física. Fue una travesía espiritual, una enseñanza silenciosa entre cada golpe, cada caída, cada mirada. Jesús, cubierto de sangre y polvo, no respondía con odio ni con quejas. En su mirada había una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Y en ese silencio hablaba más que 1000 sermones. Estaba enseñando con el cuerpo lo que muchos no comprendían con palabras. El perdón no es debilidad, es fuerza divina. Simón de Cirene lo ayudó a cargar la cruz, obligado por los soldados. Pero aquel encuentro no fue casual. Fue un símbolo. A veces somos llamados a cargar la cruz del otro, a compartir el peso del dolor ajeno. A veces somos testigos del sufrimiento de alguien más, no para ser indiferentes, sino para aprender el lenguaje del amor, de la compasión. Mientras avanzaba hacia su destino, Jesús iba sembrando perdón como quien riega un jardín seco. No pedía nada, solo amaba. Aun cuando lo escupían, aun cuando lo herían. Él perdonaba. Y entonces llegó el momento. Lo clavaron en el madero. El cielo comenzó a oscurecerse y los corazones se llenaban de tensión. Y allí, elevado entre el cielo y la tierra, Jesús pronunció la frase más desconcertante de toda la historia. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No dijo destrúyelos, no gritó merezco justicia, no maldijo a sus agresores. Elevó una súplica al cielo, no por él, sino por ellos. Por quienes le habían arrancado la carne. Por quienes habían reído mientras lo azotaban. En ese instante, el universo entero se estremeció. Porque ese perdón no era humano. Era celestial. Jesús no solo hablaba del perdón. Él era el perdón encarnado. Estaba mostrando el camino más alto que existe. Perdonar sin condiciones. Sin esperar disculpas. Sin tener garantías de cambio. Perdonar como quien suelta cadenas invisibles, para que el alma respire libre. Y es aquí donde tú y yo entramos en la historia. ¿Cuántas veces hemos guardado rencor? ¿Cuántas veces el corazón se endureció por una traición, una palabra hiriente, una herida del pasado? Jesús nos está invitando a mirar esa cruz, no como un símbolo lejano, sino como un espejo. Nos invita a perdonar a ese padre ausente, a esa pareja que nos falló, a ese amigo que nos traicionó, a ese sistema que nos decepcionó. Porque solo el perdón puede sanar lo que el orgullo no sabe cómo curar. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que le des like a este vídeo y te suscribas al canal. Aquí compartimos historias bíblicas como esta, que no solo te informan, sino que buscan transformar tu vida. Hablamos del poder espiritual detrás de los eventos más sagrados y de cómo puedes aplicar esas enseñanzas hoy. Al suscribirte, te unes a una comunidad de personas que, como tú,
quieren crecer espiritualmente y encontrar respuestas en lo eterno. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos contenidos que alimentan el alma. Pero volvamos al Gólgota. A ese momento sublime donde el amor vencía al odio. Porque lo más impactante no fue que Jesús muriera, sino cómo lo hizo. Con los brazos abiertos. Como si quisiera abrazar al mundo, incluso mientras el mundo lo estaba matando. Esa es la esencia del Evangelio. Amor hasta el último aliento. Perdón sin límites. Gracia inmerecida. Y mientras el pueblo miraba confundido, mientras los soldados apostaban por su túnica, mientras los fariseos celebraban su victoria, el cielo se preparaba para lo impensable. Porque el perdón que Jesús estaba ofreciendo no era el final. Era apenas el principio. Mientras el sol comenzaba a ocultarse de manera sobrenatural y el ambiente se volvía denso, como si la creación misma contuviera el aliento, el cuerpo de Jesús colgaba de la cruz. Su carne desgarrada, sus labios secos, su corazón latiendo por amor, no por obligación. A su lado, dos criminales compartían su destino. Uno, burlándose. El otro, con humildad, reconociendo su culpa. Y es aquí donde otra escena de perdón se revela con una ternura que traspasa los siglos. El buen ladrón, conocido como Dimas, con voz temblorosa, dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué pudo haber hecho ese hombre para merecer semejante misericordia? Nada. Y sin embargo, recibió la promesa más gloriosa jamás pronunciada: hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, incluso en medio de su agonía, no dejó de perdonar. No dejó de ofrecer esperanza. Esa frase fue como una lámpara encendida en la noche más oscura de la humanidad. Un susurro de gracia para todo el que cree que es demasiado tarde, demasiado roto, demasiado culpable. Este momento, capturado por la serie y también por los evangelios, nos muestra un perdón sin barreras, sin formularios, sin requisitos previos. Solo un corazón arrepentido basta para tocar el corazón de Dios. ¿Cuántas veces nos sentimos como ese ladrón? Culpables, perseguidos por nuestros errores, alejados del bien. Y, sin embargo, Jesús nos mira como lo miró a él, con compasión. Nos ofrece ese mismo paraíso. No como recompensa, sino como regalo. La cámara en la serie enfoca a María, su madre. El rostro de una mujer destrozada por el dolor, pero fortalecida por la fe. Ella sabe que su hijo está muriendo por amor, no por castigo. Y allí, en medio del sufrimiento, otra escena de perdón brota. Jesús la ve y le dice a Juan, su discípulo amado: he ahí tu madre. Y a ella: he ahí tu hijo. Incluso en su muerte, pensó en el dolor de otros. Sanó el corazón de su madre y dio a Juan una responsabilidad sagrada. ¿No es eso también perdón? Sanar el abandono con compañía. Sanar el dolor con nuevas conexiones. Mientras tanto, los soldados seguían cumpliendo su macabra tarea. Uno de ellos, llamado Longino según la tradición, le atravesó el costado con una lanza. De esa herida, brotó sangre y agua. No solo señal de muerte, también símbolo de vida. De un nuevo nacimiento. El perdón no es un acto pasivo, es una fuente que se derrama sobre el mundo. Es una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y Jesús la mantuvo abierta hasta el final. En la serie, los rostros de los personajes reflejan confusión, temor, incluso culpa. Algunos sienten que algo divino está ocurriendo, aunque no saben explicarlo. Otros siguen aferrados a su odio. Pero en el aire se respira algo distinto. Como si todos comprendieran, en lo profundo de su alma, que ese hombre crucificado no es un condenado más, sino el Hijo de Dios dando su vida en un acto supremo de perdón. Y entonces llegó la hora.
El clímax del dolor. El instante donde la tierra tembló. Jesús alzó su mirada al cielo y con un último suspiro dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue su rendición final. No una derrota, sino una entrega. No una caída, sino una elevación. Con esas palabras, Jesús no solo aceptaba la voluntad del Padre, sellaba el mayor acto de perdón de la historia. Uno que no fue pronunciado con palabras floridas, sino con sangre y silencio. Ese silencio resonó por siglos. Y sigue hablando hoy. Porque el perdón de Cristo no fue solo para aquel tiempo, fue para cada generación, para cada corazón que decida mirar la cruz y creer. El cuerpo de Jesús colgaba inmóvil en la cruz. El silencio, profundo y sobrecogedor, se apoderó de la escena. La oscuridad cubría la tierra como si el universo entero llorara. El Hijo de Dios había entregado su vida. Los soldados se retiraban, algunos confundidos, otros perturbados. El centurión romano que había supervisado la ejecución, endurecido por años de violencia, miró al crucificado y murmuró: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. ¿Qué lo hizo decir eso? No fue el trueno. No fue el temblor de la tierra. Fue el perdón que presenció. Un perdón que no humillaba, sino que dignificaba. Un perdón que, en lugar de buscar venganza, ofrecía salvación. María, con el corazón atravesado por el dolor, se aferraba al último hilo de esperanza que le quedaba, la promesa. Ella había guardado cada palabra en su corazón. Sabía que esa historia no podía terminar así. Jesús había dicho que resucitaría. Pero el dolor de la pérdida hacía temblar esa fe. A su lado, Juan la sostenía. También él estaba quebrado. Pero en ese momento, ambos se dieron cuenta de que el perdón de Cristo no solo era para los enemigos, sino también para los que lo amaban y no supieron defenderlo. Para Pedro, que lo negó. Para los discípulos, que huyeron. Para los que dudaron, los que callaron. El perdón de Jesús no discrimina. A todos los alcanza. Al caer la noche, un hombre llamado José de Arimatea, miembro del Sanedrín pero discípulo en secreto, se acercó a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. ¿De dónde sacó ese valor? Del amor. Del impacto de una muerte que no fue violenta, sino redentora. Con ayuda de Nicodemo, lo bajó de la cruz, lo envolvió en lino limpio y lo depositó en una tumba nueva. Ni uno ni otro eran discípulos públicos, pero el perdón que presenciaron los hizo valientes. La cruz, en lugar de generar temor, provocó transformación. Y en esa tumba, sellada con una gran piedra, el mundo creyó que todo había terminado. El enemigo pensó que había vencido. Los fariseos respiraron aliviados. Pero el cielo estaba preparando la mayor revelación de todas. Porque lo que parecía un final era apenas el principio. El perdón no se había apagado con la muerte. Estaba por desatar su mayor poder. La vida. Durante esos 3 días, los discípulos vivieron el luto más profundo. ¿Cómo seguir sin el Maestro? ¿Qué harían ahora? Muchos se escondieron. Otros lloraban en silencio. El miedo se mezclaba con la culpa. Pero en cada uno, en algún rincón del alma, quedaba viva la voz de Jesús: perdónalos. Esa frase, clavada en lo más profundo, era como una llama que no se apagaba. No importaba lo oscuro que se volviera todo, el perdón de Jesús seguía ardiendo. Y es ahí donde la historia bíblica se une a nuestras vidas. Porque todos, en algún momento, hemos sentido esa oscuridad. Todos hemos pensado que fallamos demasiado. Que es tarde. Que no hay vuelta atrás. Pero el perdón de Cristo no se basa en cuanto merecemos, sino en cuanto Él ama. Su perdón es más fuerte que nuestros errores. Más profundo que nuestro arrepentimiento.
más eterno que cualquier condena. Mientras la tumba esperaba en silencio, el cielo se llenaba de expectación. Ángeles contemplaban la obra completa. La muerte había sido enfrentada con amor. Y ese amor tenía una última palabra que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Porque el perdón de la cruz no murió con Jesús. Iba a levantarse, con poder, gloria y victoria. La madrugada del tercer día llegó sin anunciarse. El cielo aún estaba cubierto de un tenue velo de oscuridad cuando María Magdalena se dirigió apresurada al sepulcro. Su corazón palpitaba con angustia. No podía quedarse en casa. Necesitaba estar cerca de Jesús, aunque fuera solo para ungir su cuerpo con esencias. El amor y la gratitud la impulsaban, aún en el dolor. Había sido perdonada, transformada, restaurada. ¿Cómo no iba a correr hacia quien le había devuelto la vida? Pero lo que encontró superó cualquier expectativa. La piedra que sellaba la tumba estaba removida. El sepulcro, vacío. El cuerpo de Jesús no estaba. La confusión se apoderó de su alma. ¿Qué había pasado? ¿Quién lo había tomado? Las lágrimas brotaban de sus ojos. Y fue en medio de ese llanto que una voz conocida la llamó por su nombre, María. Ella se volvió, y lo vio. Jesús estaba vivo. El Maestro resucitado se le presentó primero a ella, una mujer despreciada por la sociedad, pero amada por el cielo. ¿Por qué a ella? Porque su historia era un testimonio viviente del poder del perdón. Jesús no solo venció la muerte. Venció el odio, la injusticia y el pecado. Su resurrección es la confirmación de que su perdón tiene poder eterno. El mensaje de la cruz no terminó en el Gólgota, sino que resplandece con gloria en el sepulcro vacío. Jesús no resucitó para vengarse. No volvió para castigar a quienes lo crucificaron. Resucitó para seguir perdonando. Para mostrar que su amor no tiene límites ni final. Cuando se apareció a sus discípulos, no les reclamó por haber huido. No les reprochó por dudar. Lo primero que les dijo fue, «Paz a vosotros». Y con esa frase, les entregó el mayor regalo. Su perdón vivo, real, inquebrantable. Pedro, quien lo había negado 3 veces, fue restaurado por completo. Tomás, el que dudó, fue invitado a tocar sus heridas. Jesús no escondió sus cicatrices. Las mostró como trofeos de amor. Como puertas abiertas al perdón. Este detalle es profundamente espiritual. Jesús, resucitado, mantiene las marcas de la crucifixión. ¿Por qué? Porque cada herida cuenta una historia de amor. Cada clavo es un testimonio de gracia. Él no oculta su dolor. Lo transforma en redención. Las cicatrices de Cristo nos enseñan que nuestras heridas también pueden sanar. Que el dolor no es el final. Que el perdón no borra la historia, la redime. Y hoy, siglos después, ese mismo perdón sigue tocando corazones. En cada oración sincera. En cada acto de compasión. En cada vez que decidimos soltar el rencor y perdonar como Jesús lo hizo. Porque cuando elegimos perdonar, participamos del poder de su resurrección. Nos volvemos testigos vivos de que el amor puede más que el odio, que la gracia puede más que la culpa, y que Cristo vive, en cada uno que decide amar como Él amó. La resurrección no fue solo un milagro. Fue una proclamación eterna. El perdón de Dios no termina con la muerte. Vence la muerte. Y ese mensaje sigue ardiendo en el corazón de millones que, al igual que María, han escuchado a Jesús pronunciar su nombre en medio del llanto, y han encontrado la vida en sus palabras. Pero aún hay más en esta historia. Porque después de mostrar su perdón en la cruz y en la tumba vacía, Jesús dio una misión. Llevar ese mismo perdón al mundo. Ser testigos. Ser mensajeros. Ser reflejos vivos de su amor.
Los días que siguieron a la resurrección fueron como un nuevo amanecer para los discípulos. Aquel miedo que antes los había paralizado comenzó a disiparse con cada aparición de Jesús. Él no solo les hablaba de paz, la transmitía con su mirada, con su voz, con su sola presencia. Era el mismo Jesús, pero ahora lleno de una gloria que no podían comprender del todo. Y, sin embargo, ese mismo Jesús seguía hablando de perdón. En uno de esos encuentros, les dijo: «Así como el Padre me envió, así también yo os envío». Y entonces sopló sobre ellos y añadió: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados». Ahí está el corazón de la misión. No era predicar condenación, sino anunciar esperanza. No era cargar con resentimientos, sino liberar con perdón. Jesús les dio una tarea divina: ser portadores del mismo perdón que Él ofreció desde la cruz. Y es que el perdón no se trata solo de decir «te perdono». Es una decisión profunda, una liberación mutua, una renuncia a la venganza. Es reconocer que el otro, como yo, necesita gracia. Que nadie está demasiado lejos como para no ser alcanzado por la misericordia de Dios. El perdón sana el alma del que lo da y del que lo recibe. Piensa por un momento: ¿quién en tu vida necesita ser perdonado? Tal vez alguien te traicionó, te hirió, te abandonó. Quizás tú mismo necesitas perdonarte por errores del pasado. Hoy, el mensaje de Jesús resucitado sigue siendo vigente: paz a vosotros. No hay condenación para el que ama. No hay culpa que no pueda ser lavada por la sangre del Cordero. Los primeros cristianos entendieron esto. A pesar de las persecuciones, respondían con perdón. A pesar de las injusticias, ofrecían gracia. Era escandaloso para sus enemigos. ¿Cómo podían perdonar tanto? ¿Cómo podían amar así? La respuesta estaba en la cruz. Ellos sabían que habían sido perdonados primero. Y quien ha sido perdonado mucho, ama mucho. Este es el legado de Cristo. No es solo un legado de fe, sino de transformación. Él no vino a fundar una religión fría, sino a encender un fuego en los corazones. Un fuego que perdona, que sana, que levanta. Un fuego que arde aún hoy, cuando decidimos vivir como Él vivió. Por eso, cuando recuerdes la pasión de Cristo, no la veas solo como un evento del pasado. Mírala como un espejo, una invitación, una llamada personal a perdonar, a soltar, a liberar. Porque cuando tú perdonas, estás diciendo con tu vida: Cristo vive en mí. Y esta historia aún no termina. En la última página, llegaremos al clímax espiritual de este mensaje. Como el perdón de Jesús en la cruz cambia radicalmente nuestras relaciones, nuestra vida diaria, y cómo se convierte en la única esperanza real para este mundo herido. Así que si has llegado hasta aquí, no te vayas. Lo mejor viene al final. Porque el perdón de Cristo no solo se recibe, se transmite. Y aquí llegamos al final de este viaje sagrado. Hemos recorrido la pasión de Cristo, no solo como un hecho histórico, sino como una experiencia espiritual que sigue tocando corazones hasta hoy. Pero ahora, en esta última página, queremos que esta historia se haga carne en tu vida. Porque si algo nos mostró Jesús desde la cruz, fue que el perdón no es una opción, es un estilo de vida. Imagina ese momento. Jesús colgado entre el cielo y la tierra. Las voces burlonas aún resonaban. Los soldados repartían su túnica. Los fariseos se creían vencedores. Y allí, cuando cualquiera pensaría que lo último sería un grito de justicia o de juicio, Jesús rompió todos los esquemas del mundo. Con sus labios secos, y su cuerpo destrozado, exhaló las palabras que lo cambiarían todo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Nadie esperaba eso. Fue como una explosión de luz en medio de la más espesa oscuridad. El perdón brotó como agua viva desde la fuente del sufrimiento. No fue una reacción humana, fue un acto divino. Y en ese momento, la historia del mundo cambió. Porque si el Hijo de Dios pudo perdonar en la cima del dolor, ¿qué excusa nos queda a nosotros? Lo que Jesús hizo no fue solo salvarnos. Fue enseñarnos a vivir como hijos del Padre. Y los hijos del Padre perdonan. No porque la otra persona lo merezca, sino porque el amor que nos habita es más fuerte que el odio, más grande que la herida. Cuando tú perdonas, actúas como el cielo actúa. Te liberas, sanas, rompes cadenas. Y, lo más importante, haces visible a Cristo en tu vida. Ahora mírate por un momento. Tal vez hay personas que necesitas perdonar, incluso si ya no están. Tal vez hay cosas en tu corazón que necesitan ser entregadas a Dios. Hazlo hoy. No esperes otro vídeo, otro mensaje, otro domingo. El tiempo es ahora. La cruz sigue hablándonos. Y su voz nos llama a una sola cosa: perdonar como Él perdonó. Y tú, que llegaste hasta este momento del vídeo, te hago una invitación. Que no solo escuches esta historia, sino que la vivas. Que seas parte de este movimiento de perdón que comenzó hace más de 2000 años y que sigue encendiendo corazones. Que donde haya odio, tú lleves amor. Que donde haya herida, tú lleves sanación. Que donde haya dolor, tú lleves esperanza. Y si este vídeo ha tocado tu corazón, te pido de todo corazón que le des like, que te suscribas a este canal y que dejes tus testimonios, tus oraciones o tus experiencias en los comentarios. Porque este espacio es para ti. Para que crezcamos juntos en la fe, en el amor y en la imitación de Cristo. Aquí hablamos de historias bíblicas, de lo profundo, de lo eterno. Y queremos seguir compartiendo contigo cada paso de este camino. Y ahora, quiero dejarte con una frase de reflexión espiritual que puede acompañarte siempre. Perdonar es abrir la puerta del alma para que entre la luz de Dios. Donde hay perdón, hay presencia divina. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta comunidad. Que el Señor te bendiga, te sane y te llene de su paz. Y recuerda, el perdón no cambia el pasado, pero transforma radicalmente tu presente y tu eternidad. Nos vemos en el próximo vídeo.